participan, ¿no son los mismos que estuvieron el día sábado o hay alguno que no estuvo el sábado? Aló, aló, ¿todos los que están ahora presentes estuvieron el día sábado en la clase de HDA o alguno de ustedes no estuvo presente? Pregunto para avanzar más rápido, ¿no? Porque si todos han estado presentes, pues no hay ningún problema. Creo que algunos, doctor. Ya, Como fue bueno. clase teórica. Ah, bueno. Bueno, este es algo parecido. Bueno, vamos a continuar. Andrea, si hay algún problema, me avisas, ¿ya? Me escribes o interrumpes nada más la presentación. Bueno, el día sábado hicimos la clase de hemorragia digestiva alta. Eh, bueno, habían pocos alumnos, creo que tenían otras actividades, pero bueno, esto es un poquito más de eso, ¿no? Vamos a reiterar lo que ya se dijo el día sábado en lo que es el manejo de la hemorragia digestiva alta. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, el manejo de la hemorragia digestiva alta, no, antes de eso, el manejo de la hemorragia digestiva alta ya va a incluir tres momentos o tres fases, ¿no? Va a incluir la fase preendoscópica, la fase endoscópica y la fase postendoscópica. El que sigue. Ya, en la fase preendoscópica es una parte importante, ya es la parte muy importante de la evaluación del paciente con hemorragia digestiva alta, ya. Y como ven ustedes en la parte baja, dice ahí todo médico, ya, sin importar la especialidad que tenga, ya, tiene que estar preparado para esta parte, para el manejo preendoscópico, ya. Eh, Insistimos en la existencia de la fase preendoscópica porque decíamos en clase de que muchas veces los médicos, tanto los estudiantes de medicina como los médicos propiamente, ¿ya? Piensan que hemorragia digestiva es sinónimo de endoscopía, ¿no? Y en realidad no es así. Como han visto en la primera diapositiva, existen tres momentos: preendoscópica, endoscópica y postendoscópica. ¿Ya? Y la endoscópica es un momento de ellos, pero no, la evaluación de un paciente con HDA no empieza con la fase endoscópica, sino empieza con la fase preendoscópica, que es una parte muy importante. ¿Ya? En la fase o el momento preendoscópico tenemos dos, pues, ¿no? La evaluación inicial y las medidas iniciales, ¿no? La siguiente, por favor. La evaluación inicial de un paciente con hemorragia digestiva alta, ¿en qué consiste? Bueno, consiste básicamente en realizar una anamnesis y un examen físico, que por tratarse de la HDA, una urgencia, por lo general el análisis y examen físico es rápida y es dirigida, ¿no? Cuyo objetivo básicamente es ¿qué cosa? Determinar si estás frente a un cuadro de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Porque hemos visto que no toda deposición negra necesariamente es melena, no toda deposición o no todo vómito oscuro necesariamente es un vómito borráceo, puede ser un vómito porráceo con P, no toda hematoquesia es HDA, ¿no? Por lo general es HDB, entonces y no toda eliminación de sangre por la boca necesariamente es HDA, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hemoptisis, puede ser epístasis también. Entonces, es muy importante el manejo preendoscópico para el diagnóstico de la HDA y también es muy importante para lo que es determinar la etiología de la hemorragia digestiva alta, ¿no? O acercarnos al diagnóstico etiológico, ¿ya? Nosotros mediante la evaluación inicial, análisis, examen físico, podemos ya plantearnos un diagnóstico presuntivo en cuanto a la etiología o la causa del sangrado digestivo que está presentando el paciente. También mediante la evaluación inicial podemos determinar, ¿no? La gravedad del cuadro, ¿no? La gravedad de la hemorragia digestiva. ¿Ya? El que sigue. Entonces, en la anamnesis, ¿ya? En cuanto al manejo endoscópico, hay preguntas que tienen que ser respondidas, ¿no? Como dijimos, si estamos frente a una hemorragia digestiva alta o no. Ya hemos visto ahí las presentaciones del HDA. La etiología, ¿no? De acuerdo, para nosotros plantearnos una etiología, veremos pues qué síntomas está presentando el paciente o qué antecedentes tiene, ¿no? Si tiene antecedentes de dispepsia, consumo de AINES o ya tiene un antecedente de una úlcera péptica, pues probablemente este caso sea una úlcera. Si es un paciente con consumo de alcohol o antecedente de cirrosis hepática, probablemente sea una hemorragia por ruptura de varices esofágicas, ¿no? ¿Sí?
En cuanto a la gravedad, la forma de presentación es muy importante, ¿ya? En la clase vimos que, por ejemplo, la hematemesis significa que el sangrado es importante, es un sangrado reciente o incluso puede ser un sangrado activo. Entonces, si viene un HDA con hematemesis, diremos de que este paciente probablemente está presentando un cuadro grave de sangrado digestivo alto. Si es hematoquesia, con mayor razón, ¿no? Para que haya hematoquesia de origen alto, pues tiene que ser una importante pérdida de sangre, ¿no? Para que se presente de esta manera. Entonces, si hay hematemesis o hay hematoquesia, nos está indicando que puede ser un caso grave. Si hay también en lo que es en la anamnesis, ¿no? Antecedente que el paciente ha perdido, como dicen, el desmayo, entre comillas, si hubo lipotimia o síncope, también, ¿no? Nos dice que el paciente es un cuadro grave el que está presentando, ¿no? Antecedentes como cirrosis hepática o cáncer gástrico también te pueden estar induciendo de que estamos frente a un cuadro grave, ¿no? Ya sea por ruptura de varices esofágicas, por la cirrosis o por el mismo cáncer gástrico que el paciente pueda estar presentando, ¿no? El que sigue. En cuanto al examen físico, igual, ¿no? Estamos tratando de cumplir los objetivos que hemos señalado en lo que es el manejo preendoscópico. Confirmar la hemorragia digestiva alta. Cuando hay dudas en cuanto al diagnóstico, uno puede proceder a hacer un tacto rectal, ¿no? Para determinar las características del dedo de guante. Ahí les recomiendo que describan los hallazgos o el hallazgo del tacto rectal. Ya no se pone positivo o negativo, sino lo que tú estás encontrando. No puedes poner tacto rectal con melena, o si no sabes cómo es la melena, puedes escribir, ¿no? Es oleosas, negras, ¿no? O hematoquesia con coágulos, por ejemplo. No pongas positivo o negativo como algunos hacen. Para confirmar la hemorragia también a veces sugerí, o antes se hacía mucho lo que es el lavado gástrico, ¿no? Para ver si el retorno era hemático. En la actualidad el lavado gástrico está siendo dejado de lado, ya, debido a que el hecho de que, por ejemplo, hagas un lavado gástrico y no haya retorno hemático no significa que necesariamente no haya un HDA, ¿no? Podría ser que el paciente tenga una úlcera a nivel duodenal y el lavado gástrico puede salir negativo. Así que y además es un procedimiento, ¿no? Que puede ser un poquito cruento para el paciente, ¿no? Así que el lavado gástrico está en desuso últimamente. En cuanto a la etiología, bueno, buscaremos en el examen físico lo que se conoce como estigmas hepáticos, ¿no? Presencia de tales de ictericia, tales de ascitis o asterixis, o propiamente una encefalopatía hepática que vaya a favor de un diagnóstico de cirrosis hepática como causante de un sangrado, que en este caso sería ruptura de varices esofágicas. Cáncer gástrico, ¿cuándo sospechamos? Pues si al examen físico encontramos una masa palpable, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la gravedad, si en el examen físico encontramos inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que se traduce pues en una alteración de la presión, si hay hipotensión o tal vez una taquicardia, ¿no? Significa que sea grave. Si hay signos de hipoperfusión periférica como piel pálida, fría, o hay alteración en la conciencia, o hay tal vez hipoxemia, de todos modos estaríamos frente a un cuadro grave, ¿no? Recordemos que la hipoperfusión periférica no es más que la traducción también de la inestabilidad hemodinámica, ¿no? El que sigue. Entonces, cuando nosotros terminamos la evaluación inicial, ¿no? Es muy importante determinar la gravedad del cuadro. Entonces, hemos visto que en el examen físico y la anamnesis nos pueden inducir a ello. En cuanto al examen físico, es muy importante algo bien simple, ¿no? Tomar la presión y determinar cuánto está la frecuencia cardíaca, ¿no? Te puedes olvidar de todo lo que ahí menciona, hipoperfusión, hematoquesia, etcétera, ¿no? Como antecedentes, por ejemplo. Pero creo que no te vas a olvidar simplemente tomar la presión y ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es lo primero que tienes que hacer. Si es un paciente que está con una presión arterial sistólica menor a 100 o está con una taquicardia mayor de 100, ¿no? Estás frente a un cuadro grave, ¿no? No hay duda de ello. Si es un cuadro grave, tengo que pasar inmediatamente a medidas iniciales, como ahí se menciona. Si es que no presenta lo señalado en el cuadro, pues probablemente no sea un cuadro grave. Y si es que yo considero necesario, puedo tomar un poco de tiempo para ampliar la anamnesis o el examen físico, si así lo creo conveniente, ¿no? El que sigue. Luego de la evaluación inicial, bueno, vienen las medidas iniciales, ¿no? Como parte del manejo preendoscópico. Y todo lo que ahí ustedes ven, como les repito, lo puede hacer cualquier médico, no necesariamente tiene que ser un especialista de gastroenterología. Las medidas iniciales generales, importante el acceso venoso, ¿no? Tiene que tener pues una vía periférica permeable, ¿no? Se sugiere que pueda ser de un gran diámetro, debido a que ahí tal vez vas a verte la necesidad de transfundir paquete globular, ¿no?
puede ser 1 o 2 vías incluso, ¿no? Y la posibilidad de un catéter venoso central, por lo menos en esta primera parte, no es conveniente colocarlo, ¿no? ¿Pides exámenes auxiliares? Sí. ¿Qué exámenes auxiliares? Lo más importante, ¿no? Ver cómo está su hemoglobina hematocrito y grupo sanguíneo y factor, por si vas a requerir transfusión. Esto que parece muy obvio muchas veces no se consigue digamos, en la vida real. A veces ha ocurrido que hay pacientes que uno evalúa en emergencia, ya tiene varias horas en emergencia, ¿ya? Incluso está pálido, pero sin embargo no tiene ningún resultado, ni siquiera el pedido del hemograma para ver si tiene cómo está la hemoglobina, ¿no? O a veces sucede que sí le piden la hemoglobina hematocrito, pero olvidan o bien pedir el grupo sanguíneo y factores. Entonces sale el resultado de la anemia severa y cuando quieren transfundirle se percatan de que no hay grupo sanguíneo y factor. Entonces, lo mínimo que tienes que pedir en medidas iniciales es hemoglobina hematocrito, grupo sanguíneo y factor. ¿Se pueden pedir otros exámenes? Claro que sí. Puedes pedir ecografía para descartar quizás cirrosis hepática, para descartar este cáncer gástrico, ¿no? Hay hallazgos que te puedan hacer pensar en cáncer gástrico. Puedes pedir perfil de coagulación, ¿no? Plaquetas también, ¿no? Muchas veces las plaquetas ya vienen dentro del hemograma completo, ¿no? Ureacreatinina, cuando hay dudas si es hematoquesia o es por HDA o es hematoquesia por HDB, por ejemplo. Son exámenes que puedes solicitar. Luego de las medidas iniciales, ¿ya? Lo de la zona nasogástrica es un poquito, como les digo, un poquito discutible, ¿no? En este caso, a veces se coloca para lavar el estómago, ¿no? Si es que vas a hacer una endoscopía, prefieres que el estómago esté limpio, pero el lavar el estómago en realidad no va a mejorar, digamos, el rendimiento diagnóstico, ¿no? Y luego viene la parte de lo que son las medidas que se toman de acuerdo a los hallazgos de la evaluación inicial. Y ahí tenemos el ABCD, ¿no? Es vía aérea, respiración, ¿no? La parte cardiovascular y el uso de fármacos, drogas, ¿no? Que es el ABCD, ¿no? Lo que es la ELA de la protección de vía aérea, ¿no? Si es un paciente que está con trastorno de sensorio o está con vómitos importantes, sería bueno quizás proteger la vía aérea mediante la intubación. Si vemos que es un paciente que está desaturando, pues habrá que administrar oxígeno, ¿no? Con cánula vinasal probablemente. Si es un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, es decir, una presión arterial sistólica baja o está taquicárdico, ya haremos el manejo adecuado mediante lo que es la resucitación, ¿no? ¿Sí? O reanimación también hemodinámica. Y el uso de fármacos lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque también se puede usar fármacos, sobre todo cuando es HDA de origen varicial, en la cual los fármacos, ¿no? Los fármacos vasoactivos van a lograr controlar el sangrado, ¿no? Entonces, no todo control de sangrado necesariamente requiere una endoscopía, no siempre, ¿no? Y finalmente, en medidas iniciales, ¿no? Viene también quizás la transfusión de sangre o hemoderivados ya cuando tengan los resultados de los exámenes auxiliares que ha solicitado. El que sigue, por favor. Bueno, entonces insistimos nuevamente con el ABCD, ¿no? Lo que son medidas iniciales según el resultado de la evaluación inicial, ¿no? En la que es la intubación endotraqueal cuando hay inestabilidad persistente, trastorno de sensorio, vómitos continuos, como ahí menciona, ¿no? Oxigenoterapia cuando hay hipoxemia, como hemos mencionado, ¿no? Y lo más importante, la resucitación, ¿no? Cuando un paciente está con inestabilidad hemodinámica o encuentra hipoperfusión periférica. El que sigue. Bueno, y acá vemos la estabilización hemodinámica. Es muy importante eso. A veces vas a la evaluación de un paciente que está hospitalizado, está con HDA y está taquicárdico o está hipotenso y nadie le ha puesto ni siquiera un cloruro. Y ese es un error. Y cuando preguntas por qué no lo has hecho, te dicen que mandé la interconsulta temprano y el gastroenterólogo no ha venido. Entonces, esa no es la respuesta. Ya saben, el gastroenterólogo no necesariamente tiene que hacer todo el manejo preendoscópico. El manejo preendoscópico lo puede hacer todo médico, ¿ya? Sin que sea gastroenterólogo. Lo que se quiere lograr con la estabilización hemodinámica es pues preservar la perfusión tisular, lo que va a ir para bien del paciente, ¿no? Hay que tener cuidado cuando hay la sospecha de que el sangrado digestivo sea de origen varicial. ¿Por qué? Porque por fisiopatología el sangrado varicial se debe a un incremento de la presión del sistema porta. Entonces, cuando un paciente está sangrando, al perder volumen, esta presión del sistema porta va a disminuir y por ende el sangrado por ruptura de varios esofágicos también puede ceder. Si tú aportas mucho volumen, aumentas
la presión y puede reiniciarse un sangrado que ya había parado. Entonces, en los pacientes en los cuales sospecha que hay hipertensión portal, ¿no? Lo que tienes que hacer es lo que se dice ahí, hacer una reposición conservadora e incluso puedes mantener una presión, una hipovolemia controlada, ¿no? Una presión arterial sistólica en 80, 90, ¿no? Podrías optar por eso. ¿Cómo se hace la reposición de volumen, ¿no? O la resucitación? Mediante cristaloides, el suero salino al 0,9% puede ser útil. Puedes dar bolos de 200 a 500 mililitros y vas viendo cómo responde el paciente. ¿Cómo evalúas la respuesta? Mediante la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Esta tiene que normalizar. Si quieres ya un poco más exacta la evaluación, si ya está estabilizado o no, puedes poner una zona naso, eh, eh, zona Foley para valorar cómo está el volumen urinario. Entonces, lo adecuado es 50 mililitros por kilo de peso, por hora, ¿no? O 0,7 mililitros por kilo de peso por hora. Si ya conseguiste estabilizar, ¿no? Hemodinámicamente el paciente, ya simplemente le das el volumen de mantenimiento necesario, ¿no? Generalmente es un mililitro, perdón, por kilo de peso por hora, ¿no? ¿Sí? El que sigue, por favor. ¿Ya? Entonces, también hemos mencionado el uso de fármacos, ¿no? El ABCD, ¿no? Sería fármacos. En HD varicial podemos usar vasoactivos, podemos usar también antibióticos. Dice ahí, iniciar ante la sospecha. O sea, si ya estás sospechando que es HD varicial, no necesariamente tienes que hacer la endoscopia para confirmarlo, sino puedes tú iniciar el tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vasoactivos pueden también controlar el sangrado de origen varicial. En el caso de HA no varicial, cuya causa más frecuente es la enfermedad ulceropéptica, puedes indicar el uso de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol o similares. Esto sí puede esperar, ¿ya? Porque los IEPs no van a controlar el sangrado cuando es una úlcera péptica. Lo que hacen los IEPs es disminuir el riesgo de resangrado, ¿no? Pero si tú analizas que la endoscopia va a demorar y tú sospeches que puede ser una HA no varicial, puedes también indicar el IBP, ¿no? El que sigue. Aquí vemos los IBPs, ¿no? El objetivo es, dice, mantener un pH por encima de 6. Teniendo un pH mayor a 6, pues vas a lograr que el coágulo que se ha formado se estabilice, ¿no? O sea, disminuye la posibilidad de fibrinolisis. Entonces, eso, como dice ahí, disminuye el riesgo de sangrado. Pero como ven ahí, encima de esa afirmación, dice no controla el sangrado, ¿no? Y básicamente el uso del IBP, como el omeprazol, es en la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? El medicamento que siempre se usa es el omeprazol, ahora también hay pantoprazol en ampollas, el beneficio es similar, por lo general se da 80 miligramos stat, o sea, 2 ampollas en dosis, ¿no? En bolo, y luego puedes dar 8 miligramos por hora o en infusión continua, o bien una ampolla de 40 miligramos cada 12 horas, ¿no? También es válido eso. El que sigue. Los vasoactivos, ¿no? Tenemos dos vasoactivos importantes, el octroti y la telepresina. Ambos van a disminuir la presión en la circulación portal, por lo cual van a disminuir también o pueden controlar el sangrado de origen varicial. Entonces es muy importante el uso de vasoactivos cuando tú sospechas una HDA varicial. El octrótide se da en bolos de 50 microgramos, ¿no? Y luego infusión continua de la misma dosis, 50 microgramos por hora. Mientras que la telipresina, que viene de 1 miligramo, si está sangrando activamente, puedes dar 2 miligramos cada 4 o 6 horas. Y cuando deje de sangrar, puedes dar 1 miligramo cada 4 o 6 horas. Vas evaluando la respuesta del paciente, ¿no? El que sigue. En cuanto a los antibióticos, eso está indicado, como habrán visto en las diapositivas previas, en pacientes en los cuales sospechas de que tienen una HDA varicial. ¿Por qué? Porque los pacientes con hipertensión portal que tienen varices esofágicas y que se rompen y que presentan sangrado, pues esta HDA puede favorecer que se forme o que se presente lo que se conoce como una peritonitis bacteriana espontánea. O sea, el líquido acítico se infecta, ¿no? Se contamina, se infecta y da una PB. Y a su vez, cuando hay un proceso infeccioso, se sabe que aumenta la presión en el sistema porta, lo cual a su vez puede conducir a un mayor sangrado varicial, ¿no? Se indica la ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días, ¿no? Por 3 o 5 días. El que sigue. Bueno, en cuanto a la transfusión de paquetes de transfusión de sangre, va a depender cuánto hemoglobina tiene, ¿no? El paquete globular. Actualmente se indica o se sugiere una estrategia restrictiva, es decir,
solo transfundir si es que el paciente está con una hemoglobina menos de 7. Si es un cardiópata, cuando es menos de 8. No dar transfusión cuando está en 9, 10 o 11 no es lo conveniente porque los estudios han demostrado que incluso puede ser perjudicial o no hay mayor beneficio. Entonces, menos de 7. Plasma fresco congelado, plaquetas, cuando estén disminuidas y cuando estén con sangrado activo se puede plantear también su transfusión, ¿no? El que sigue, por favor. Entonces ya tenemos ya lo que son las medidas iniciales, ¿no? Y finalizando las medidas iniciales, ya tenemos que determinar la gravedad del cuadro, ¿no? La gravedad del cuadro significa determinar el riesgo de que haya resangrado, el riesgo de mortalidad incluso. Para eso tenemos varios scores. Ahí se menciona el IMS 65, el Glasgow-Blackford y el score de Rockall no endoscópico, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros decidiremos si estamos frente a un paciente con bajo riesgo o alto riesgo. Si es un paciente con alto riesgo, requiere un manejo endoscópico con una endoscopía temprana, ¿no? Pero si es de bajo riesgo, la endoscopía también puede realizarse de manera ambulatoria. En la clase dijimos de que esto de la endoscopía ambulatoria hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Eso generalmente está pues eh, eh, para países que tienen un sistema de salud muy fuerte, en el cual si el paciente sale de la emergencia, va al consultorio externo, probablemente va a conseguir cita inmediatamente y en el consultorio cuando le den su orden de endoscopía probablemente se va a realizar inmediatamente o ese día o más tarde al día siguiente, pero no es nuestra realidad. Si nosotros vamos a una consulta en MINSA o de salud, probablemente nos van a dar una cita después de 1, 2, 3 meses y eso no es conveniente. Entonces, el mensaje sería que en nuestro país, ya, si están en posibilidades de hacer una endoscopía, háganlas a todos, en realidad al margen de que tenga bajo riesgo o alto riesgo, ¿ya? Si está en sus posibilidades. Si están trabajando en un lugar que no tiene endoscopio, quizás valorar bajo riesgo y darle de alta sí sería lo adecuado. No ganas nada teniendo un paciente internado si no vas a hacerle la endoscopía, ¿no? El que sigue, por favor. Ese es el score de Blackford, ya Glasgow-Blackford. Cuando el puntaje es menor a 2, significa un bajo riesgo. El que sigue. Ahí mencionamos el score IMS 65 y el score preendoscópico de Rockall. También menos de 2 es bajo riesgo. El que sigue. Bueno, ahí tenemos el manejo endoscópico. Eso sí le corresponde o le compete al gastroenterólogo que hace endoscopías. Tenemos dos tipos de endoscopía digestiva alta, ¿no? Una diagnóstica y una terapéutica. La endoscopía diagnóstica te va a confirmar el origen del sangrado, o sea, te va a decir que si estás frente a una verdadera HDA, te va a identificar la lesión que está sangrando, te dirá la causa del sangrado, ¿no? Y también te puede indicar la severidad, ¿no? Del cuadro en relación a lo que está causando el sangrado, ¿no? Para eso tenemos el score de Roca, o la clasificación de Forres en caso de que se trate de úlceras. En cuanto a la edad terapéutica, es aquella que se va a dar, se da en el mismo momento, ¿no? No es que primero haces una endoscopia diagnóstica y luego haces una endoscopia terapéutica, sino se da en el mismo momento. En la edad terapéutica se va a realizar, ¿no? Cuando estás frente a un sangrado activo o consideras que el paciente tiene un riesgo alto de resangrado, ¿no? Y como dice ahí en negritas, disminuye la mortalidad, disminuye la recidez del sangrado, ¿no? ¿Sí? ¿El que sigue? Las condiciones del paciente para endoscopía idealmente tiene que estar estable, es decir, con una frecuencia cardíaca adecuada, una presión adecuada, pero si está inestable, tienes que valorar el caso, ¿no? ¿No? Si evalúas riesgo-beneficio, ¿no? Y puedes incluso hacer una endoscopia en condiciones en las cuales no esté estable. Se requiere una hemoglobina mayor a 7, plaqueta más de 50.000 y un NR menor de 2.5. Si es paciente que está con trastorno de sensorio, ¿no? O hay riesgo de aspiración porque está con vómitos, ¿no? Continuos, habrá quizás solicitar la intubación antes de hacer el procedimiento, ¿no? ¿Cuándo hacer la endoscopía diagnóstica? Tiene que ser precoz o temprana, como dice ahí, definiendo precoz o temprano como aquella que se realiza entre las 6 horas y las 24 horas, no antes de las 6 horas. Cuando es antes de las 6 es muy precoz y por lo general no es muy conveniente. Tienes de 6 a 24 horas y cuando es más allá de las 24 horas no es recomendable porque la posibilidad de encontrar la causa del sangrado va a disminuir, ¿no? El que sigue. Entonces ahí hacía la comparación. Mientras más pronto es mejor, no necesariamente. Cuando es muy precoz, ¿no?
puede ser, puede que cuando ingresemos esté una lesión sangrante, ¿no? Y vamos a requerir hacer mucho tratamiento, pero ustedes dirán, pero eso es mejor, ¿no? Si está sangrando. Lo que pasa es que muchos de los sangrados digestivos se autolimitan, ¿ya? Entonces, solo dejas pasar la hora y se va a autolimitar. Entonces, muchas veces no es conveniente entrar de forma muy precoz porque hacer toda la terapéutica puede ser más dificultosa porque el estómago está ocupado, por ejemplo, por contenido hemático y no permite una visualización adecuada, ¿no? Y bueno, y también como hay sangre, puedes favorecer la aspiración del paciente, ¿no? Al insuflar vas a generar que el paciente vomite y pueda aspirar. Entonces, una edad muy precoz no es recomendable. ¿Ya? Ahora, eso vas a valorar de acuerdo a la gravedad del paciente. Si es un paciente que tal vez que está muy grave y es un paciente que hay que luchar por él, ¿no? Tal vez es un paciente joven, una paciente joven. Entonces, tal vez sí vas a verte en la necesidad de ingresar dentro de las 6 horas, ¿no? A pesar que no sea lo más conveniente, ¿no? El siguiente. Para el manejo de las varices esofágicas tenemos pues, lo que es la endoligadura, la escleroterapia y la obturación, para varices gástricas está la obturación de las varices con cianoacrilato, que es un pegamento, ¿no? El que sigue, con varicel tenemos el método de inyectoterapia, mecánicos y térmicos también, ¿no? No se hace en todos los pacientes, lo haces cuando estás frente a una lesión terapéutica con Forres 1A, 1B, 2A y a veces en 2B, o cuando estás en una lesión vascular también como la lesión de Didier-Laffoire, ¿no? El que sigue. Ahí vemos la clasificación de Forres, ¿no? Para sangrado digestivo. Ven ustedes, hay Forres 1A, 1B, que significa hemorragia activa. 2A, 2B y 2C es una hemorragia reciente. Forres 3 es una hemorragia pasada, ¿no? O antigua. Entonces, el tratamiento endoscópico va para 1A, 1B y para el 2A, que es vaso visible. El 2B va a depender, como es un coágulo, muchas veces optamos por retirar el coágulo y si retiramos el coágulo, se ve un vaso visible, esto ya se ha convertido en 2A, entonces das tratamiento. Pero si retiras el coágulo y no hay ningún vaso visible, ya sería un 2C y no requiere tratamiento, ¿no? El que sigue. Y nuevamente, ¿no? Tenemos que valorar, luego de haber hecho la endoscopía, si estamos frente a un cuadro, digamos, grave o no grave. Y para eso ya tenemos el ROCAL, que en este caso sí incluye los hallazgos de la endoscopía. No solo el ROCAL se utiliza para determinar la gravedad, sino vamos a tener en cuenta también el tipo de lesión que está sangrando. Si es una úlcera, nos ayuda mucho la de Forres, ¿no? Y si es un hallazgo como Dilafoa o varices esofágicas, ya de por sí son consideradas como graves, ¿no? De acuerdo a la gravedad, pues definiremos si el paciente se hospitaliza o si se va a la casa, ¿ya? El que sigue, y con eso ya terminamos, el manejo post-endoscópico, ¿no? ¿Qué hacemos luego que al paciente le has hecho la endoscopía, ¿no? En cuanto al destino, ya hemos visto en la diapositiva previa, ¿no? Si es bajo riesgo, alta, perdón, si es alto riesgo, este se queda hospitalizado. ¿Cuándo le iniciamos la dieta? En realidad, si es bajo riesgo, le puedes iniciar inmediatamente, no hay ningún problema. Ya no requiere estar una semana, un mes, nada, sin comer. No, le inicia la dieta inmediatamente. Si es un paciente catalogado como alto riesgo de resangrado, es conveniente tener en NPO por 24 a 48 horas. ¿Debido a qué? A que tal vez si resangra, vas a tener que entrar nuevamente y no te conviene que el estómago esté ocupado por alimentos, ¿no? Básicamente ese es el motivo. En cuanto a los fármacos, bueno, si es una úlcera péptica, definirás, ¿no? Si va a recibir vía oral o endovenoso, de acuerdo a la gravedad también. Si es una HDA varicial, generalmente se dan vasoactivos por vía endovenosa durante 3 a 5 días y luego se continúa con beta bloqueador que puede ser el carvedilol o el propanolol, ¿no? Para disminuir la presión en el sistema PORT. ¿Ya? El que sigue. Bueno, y finalizamos, perdonen que haya un poquito corrido, ya es por la hora, entiendo que ustedes tienen que almorzar y tienen su teoría también en horas de la tarde. Ahora sí les agradecería que cualquier duda que tengan pueden abrir su micrófono y hacérmela llegar sus inquietudes, ¿no? Sobre todo aquellos que no han estado en la clase presentes, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es muy importante el HDA porque es una de las causas más frecuentes que ustedes van a ver en la emergencia, ¿ya? Así que tienen que saber cómo manejarlas y no tienen que llamar al gastroenterólogo por si acaso, ¿ya? La evaluación, lo inicial o el manejo inicial lo puede hacer el médico general o de otras especialidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Aló. Sí quedó claro, doctor. Sí, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Nuevamente las disculpas del caso por haberlo hecho quizás un poco deprisa, ¿no? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor, todo claro. Ya. Bueno, si es que